Que Dios bendiga y proteja a su iglesia. Amén. Amén. Más que nunca, queridos hermanos y queridas hermanas, necesitamos de la protección de Dios, porque estamos en un mundo turbulento. Estamos en un mundo lleno de perversidades, donde lo bueno se ha transformado en malo y lo malo en bueno, donde las cosas de Dios son tomadas livianamente, hasta nuestro mismo Dios es tomado livianamente. Qué tristeza saber que este mundo está sucumbiendo y tiene al alcance de una simple oración, de un simple pedido, el rescate de Dios para su vida. ¿Cuántas familias destruidas por la ausencia de Dios? ¿Cuántos jóvenes que no tienen esperanza, no tienen un rumbo por falta de Dios? Tanto daño. Y en medio de todo eso estamos los que creemos y los que hemos decidido tener una esperanza. Qué hermoso que es adorar a Dios en la iglesia. Qué lindo que es congregarnos, como dice la palabra del Señor, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que sería una mala costumbre. ¿Por qué? Porque en la organización de la adoración a Dios, primero en los hogares y luego en grupos, y a medida que la iglesia, el cristianismo iba creciendo, Dios llamaba a la adoración, como en Apocalipsis, una multitud frente a Dios adorándole, incontables como la arena del mar. Poder venir a la casa de oración, unidos, juntos, para pedirle a Dios: Señor, sánanos, Señor, sálvanos. Venir a la iglesia para recibir bendición. De eso se trata. Felicitaciones, hermanos que vienen de lejos, porque ustedes vienen por bendición. El enemigo fue autorizado por Dios para que hiciese cumplir profecías bíblicas, como las plagas, las pestes. Y después del COVID, miles y miles de cristianos en el mundo decidieron dejar de adorar a Dios en las iglesias para estar en la comodidad de su casa y elegir a través de internet cualquier predicador. Y muchas veces no todo es pasto, es pasto bueno, no siempre todo es agua potable. Y después que se levantó la pandemia, ahora el Señor miró y dijo: a ver, ¿dónde está mi pueblo? Este primer zarandeo de fidelidad y de adoración, ¿dónde quedó? Y nuestras iglesias han quedado golpeadas. No solo esta iglesia, todas las iglesias. Y se empezó a adorar a Dios de la comodidad de la casa. ¿Por qué? ¿Y por qué entra en ese concepto del relativismo? Estamos en un mundo donde lo absoluto no vale, todo es relativo. En cambio, la Biblia es absoluta. La Biblia me dice esto sí, esto no. Y los cristianos posmodernos relativistas dicen: sí, la Biblia dice esto sí, esto no, pero podría ser también tal vez. Y ahí se empieza a dialogar y terminamos siendo nosotros nuestros propios dioses. Y terminamos siendo nosotros los que decidimos cómo quiere Dios que lo adoremos. Y no lo adoramos como Él quiere que lo adoremos. ¿Se acuerdan entre Caín y Abel? Adán y Eva
Le enseñaron a sus hijos cómo adorar a Dios. Y ellos todos los días les decían, como papá y mamá cayeron en pecado, desobedeciendo la voluntad del Padre. A causa de eso tiene que venir el Hijo del Hombre, Jesucristo, para redimirnos y rescatarnos de nuestra condenación. Así que ustedes, cuando el Señor los llame, ahí lo tenían los hijos, a Caín, a Abel y a todos los otros hijos e hijas. Pero la Biblia se detiene en este caso, porque aquí viene la primer crisis familiar tan catastrófica que produce una muerte. La primera muerte humana. Ahí. Y Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel, ustedes tienen que adorar a Dios de esta manera. Van a tomar un corderito, el más lindo de todos, el mejor cuidado. Y cuando el Señor los llame a adorar, llevarán ese corderito, que representa al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al Cordero inmolado, al Cordero apocalíptico, al Cordero que viene a sanar y salvar lo que se había perdido. Ese Cordero es simbolizado por un corderito cuando el Señor los llame. Y tendrán que sacrificar ese cordero, como será sacrificado el Cordero de Dios, que mudo será llevado entre los trasquiladores para ser sacrificado. Y esa sangre del Cordero es la que nos justificará ante Dios de algo injustificable como es la maldad de nuestras vidas. Y entonces, tanto Caín como Abel sabían cómo debían adorar a Dios. Sabían cómo Dios pedía que debían ser adorados. Y llegó el día. Y el Señor les dijo, este es el momento en el que ustedes tienen que ejercer su fe y tienen que adorarme. De eso se trata todo, hermanos. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, encontramos que el gran conflicto entre Satanás, el gran acusador, el opositor, el gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Satanás y Dios, es por la adoración. ¿A quién la humanidad va a adorar? ¿Por qué en este mundo hay violencia, hay maldad? ¿Por qué en este mundo hay tantas cosas malas? Porque el mundo en su mayoría decidió adorar a Satanás. Porque el que adora a Dios no puede matar. Porque el que adora a Dios no puede levantar falso testimonio. Porque el que adora a Dios no tiene palabras agresivas. Porque el que adora a Dios no vive dando fruto de la carne, como dice San Pablo en Gálatas 5. No pelea, no discute, no busca riña, no alimenta su egoísmo, su codicia, su orgullo. El que ama a Dios y es hijo de Dios es manso y humilde como es Jesucristo. Y ahora ahí está la gran lucha. Y Dios llama a la adoración. Y en Caín está parte de la humanidad. Y en Abel la otra parte de la humanidad. Y Dios los llamó para que adorasen como Dios les enseñó y les pidió que adorasen. ¿Qué hizo Abel? Buscó el mejor cordero. El mejor cordero que tenía. Corderito, hermoso. Ustedes saben que los pastores de las tierras bíblicas es distinto de los pastores occidentales. Porque los pastores aquí normalmente arrian a las ovejas, a los cabritos. En cambio, ya los pastores van adelante y los corderitos caminan por detrás del pastor.
Y el pastor acaricia, cuida a su cordero y conoce por nombre y sabe cómo se llama cada corderito. Yo me lo imagino a Abel. Tenía un corderito y él sabía que ese corderito iba a ser el primer corderito sacrificado en el nombre de Dios, representando al Dios con nosotros. El símbolo del cordero que quita los pecados del mundo. Y entonces Abel llevó ese corderito, lo sacrificó. Y dice la palabra de Dios que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios, porque Abel estaba adorando a Dios como Dios pedía. ¿Se entiende? ¿Cómo estaba adorando a Abel? ¿Cómo estaba adorando a Abel? Como Dios pedía. ¿Cómo estaba adorando a Abel? ¿Cómo estaba adorando a Abel? ¿Cómo estás adorando vos? Hermanos y hermanas que están en la comodidad de su casa o en algún lado, ¿por qué estás adorando a Dios ahí? Si Dios dice que no tienes que dejar de congregarte. La adoración vale cuando la adoración es como el Altísimo enseña. Si no, no tiene validez. Y ahora llegó el turno de Caín. Y Dios le dijo: Caín, este es el momento de que vengas ante mi santa presencia. Como hoy nosotros aquí estamos ante la santa presencia de Dios en esta casa de oración para recibir ¿qué? Bendición. Nunca se olviden eso. Ir a la casa de Dios es recibir bendición, no maldición. Y si algo malo sucede en la casa de Dios, es porque alguien con un espíritu malo está presente. Y en ese momento, en el nombre de Dios, hay que expulsar ese espíritu. Porque esto no es lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? ¿Qué dice San Pablo en Efesios capítulo 6? Contra principados de las regiones oscuras, fuerzas del mal. O sea, no es carnal esto es una guerra espiritual. Y Caín y Abel tenían su guerra espiritual. Y ahora tocó el turno a Caín. Pregunto, ¿Caín sabía cómo tenía que adorar? ¿Sí o no? ¿Sabía lo mismo Caín de lo que sabía Abel? ¿Sí o no? A Caín, Adán y Eva le enseñaron lo mismo que Abel, ¿sí o no? Y ahora llegó el momento de la prueba. Caín tenía que adorar a Dios. ¿Qué hizo Caín? Ahí entra el posmodernismo, el relativismo. Yo me lo imagino a Caín. Dice, pero ¿por qué tengo que matar un cordero? Si Dios quiere adoración, yo voy a sacar las frutas de mi campo, voy a cosechar y lo adoro a Dios. Pero yo me imagino el Espíritu Santo hablándole a Caín y diciéndole: no, Caín, así no es. Porque las frutas y las verduras no simbolizan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor dice que es un cordero, Caín. No es una fruta, no es una verdura, no es una cosecha, Caín. Y Caín por un momento, sí, Dios dice así, pero tal vez Dios también, como es Dios es amor, tal vez Él va a aceptar como yo quiero adorar. Y va a servir como yo quiero adorar. Y el Espíritu de Dios: no, Caín, no está bien. Y Caín, calla. Yo sí sé lo que quiero y yo sé cómo Dios quiere que se adore. Ahora ahí Caín se transforma en su propio Dios. Y él ahora decide cómo adorar a Dios.
no toma la decisión de adorar a Dios como Dios quería, sino decide adorar a Dios como Él quería. ¿Se entiende el mensaje, hermanos, hermanas? Y Caín juntó frutas, verduras, puso en el altar y lo quemó. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Fue olor grato para Dios esa ofrenda? ¿Fue aceptada por Dios esa ofrenda? La Biblia dice que no. No fue aceptada por Dios la ofrenda de Caín. Y yo podría decir, pero ¿por qué si era un buen chico Caín? Caín le dio de sus frutas, de su verdura, le trajo a Dios. ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios no le acepta? ¿Por qué Dios no le acepta a Caín lo que Caín le trae de corazón? Y la respuesta es muy simple. Porque el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Si nosotros damos rienda suelta a nuestro corazón, ¿a dónde iríamos? Saque a Dios de su vida. Saque la Biblia de su vida. Saque los mandamientos de Dios de su vida. Quédese sin nada. Ahora haga lo que su corazón dice. Fíjese a dónde va. Fíjese lo que haría. Fíjese cómo viviría. ¿Se entiende? Si no hay un poder sobrenatural, este Dios real, que gobierne nuestras vidas, entonces nosotros vivimos sin esperanza. Caminamos en este mundo satisfaciendo nuestros apetitos naturales, carnales, nuestras inclinaciones y haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué es eso? Pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es solamente alimentar el egoísmo. Si no, piense usted en un pecado que no sea egoísta. Piense, todos los pecados alimentan el egoísmo, por eso cada uno tiene pecados distintos. No todos tenemos las mismas debilidades. ¿Escuchó eso alguna vez? Quizás él tiene una debilidad, él otra, yo otra. Y esa debilidad le llamamos egoísmo, satisfacer lo que me gusta, sin importar a quién sacrifico a mi alrededor. Si sacrifico mi matrimonio, mi esposa, mi trabajo, mis hijos, no me importa. Lo que me importa es satisfacer mi egoísmo. Eso es un corazón sin Dios. Un corazón sin Dios es como un caballo desbocado sin riendas. Un caballo liberado. Un corazón sin Dios es un corazón camino a la catástrofe. Porque vive este mundo sin vivirlo. Y solamente vive golpeándose. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, ¿qué? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Y si Dios te pide tu corazón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregar a Dios tu corazón? Ahora, el asunto de la adoración, que es algo que desde el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios, ahí el detonante, el gatillador, el disparador fue la adoración. Porque Satanás quería que lo adoren a él, ¿o no? Y levantó falso testimonio contra Dios y contra su ley, ¿o no? Y empezó a levantar falso testimonio. Y una tercera parte de los ángeles, ¿qué hicieron? Aceptaron. Y dijeron sí. Ahora Caín trae, adore a Dios. Y Dios le dice, Caín, ese culto, esa adoración que tienes, yo no la puedo aceptar. Porque estás tirando por tierra el sacrificio de mi hijo amado, que un día, cumplida la profecía, llegará a la tierra para sanar corazones, sanar mentes, sanar almas y para salvar de la muerte eterna. El Emmanuel, el Dios con nosotros.
Caín. Una verdura, una fruta, no salva. El que salva es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Caín se quería salvar por sus obras, no puesta la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él decidió no sacrificar un cordero. Él dijo, yo voy a adorar a Dios como yo quiero. Y voy a hacer cosas buenas para Dios, para que Dios me bendiga. Y ahí encontramos en la narración que justamente Caín le dice eso, pero ¿por qué mi sacrificio no? Y hermanos, este es un gran problema del cristianismo. El gran problema del cristianismo hoy es que queremos adorar a Dios como nosotros queremos y no como Dios nos pide. Queremos adorar a Dios con nuestras obras, transformándonos en religiosos y no en cristianos. Vamos primero en nombre de la religión y no en el nombre de Dios. Si yo les digo en esta mañana, identifíquenme a estas personas que yo les voy a decir ahora. Yo estoy seguro que ustedes al toque van a sacar quiénes son. Si les digo, grupo de mujeres y hombres, personas que van de a dos, mujeres con polleras largas, con una carterita y otra mujer a la par, el pelo largo, caminando y golpeando puertas de a dos, en algunos casos llevan niños con chalequito y con moñito, con corbatita, casa por casa. ¿Quiénes son? Sí, testigos de Jehová. Muy bien. Si les digo, caminando de a dos por las veredas con pantalón negro, camisa blanca, corbata, un distintivo negro que dice Helder, con un nombre ahí, que antes eran todos rubios, ahora el nuevo profeta dijo, los morochos también van a entrar al cielo, así que ahora también van a encontrar no solo rubios, sajones, sino también morochos, con la camisita blanca y el pantaloncito negro. ¿Quiénes son? Mormones. Y si de pronto vemos un grupo de personas caminando detrás de una imagen y parándose en las esquinas, ¿quiénes son? Y de pronto vemos 4 o 5 en una esquina que andan caminando, que están dialogando con el vecino y están, amén, amén, aleluya, 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 amén, amén, aleluya, 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 amén, amén, amén. ¿Quiénes son? Y los que guardan el sábado y no comen chancho, ¿quiénes son? ¿Se dan cuenta? Somos hijos de una religión. Nos identifican como hijos de religión. Y hoy la gente está cansada de lo estructurado. Hoy la gente necesita personas genuinas. ¿Saben lo que necesita hoy Dios? El Señor necesita hijos de Dios que te identifiquen con Dios, no con una religión, con Dios. Y cuando te identifiquen con Dios porque sos carta abierta, porque tu fruto es fruto del Espíritu, entonces el que te vea dar frutos del Espíritu, esa persona, el vecino, compañero de trabajo, hijos, esposa, amigos, cuando vean que de tu boca no salen gritos, ni enojos, ni malas palabras, cuando ellos vean que tus manos no hacen cosas malas,
Que tus pies no te llevan a lugares oscuros, a lugares donde no deberías estar. Cuando ellos vean que oras y que con sonrisa le dices, Dios tiene grandes cosas para ti, aunque no creas, Dios va a hacer milagros en tu vida. Vos tranquilo, yo voy a orar por vos. Alguien cuando vean que hay un problema y llevas paz y tranquilidad. Esas personas que no van a ninguna iglesia, que no se identifican con ninguna religión y hasta que no creen en Dios, ¿saben lo que dirán? Te van a preguntar, ¿a qué iglesia asistes? Y ahí usted recién podrá decir, a la que no come chancho. No, así no. A la iglesia que está aquí en el barrio en la Banda Norte. ¿Barrio Norte se llama? En el barrio Banda Norte, ahí asisto. Y ellos van a decir, si en esa iglesia hacen personas tan buenas, yo quiero ir a ese lugar. Si en esa iglesia hay personas como vos que transmiten paz, yo quiero ir a ese lugar. Si en esa iglesia hay esperanza, si en esa iglesia se habla así de suave y de lindo, yo quiero ir a ese lugar. ¿Se dan cuenta cómo viene al revés la cosa? No voy en el nombre de una religión, ni voy en el nombre de Dios, sino que tengo que vivir a Dios en mi vida. Para eso tengo que entregar mi corazón al Señor. Yo me he topado a lo largo de mi ministerio con situaciones difíciles, de hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo, que me dicen, pastor, yo tengo una amiga, tengo un vecino, tengo un compañero de trabajo, que he empezado a orar por ellos, por su familia, Dios empezó a hacer milagros. Y ellos me preguntaron, ¿de qué iglesia sos? Y yo no le quiero decir. Le digo, pero hermano, ¿por qué no le dice? Dígale para que vayan a la iglesia. Y ese es el problema, pastor, que si se van a la iglesia, se van a topar con lo que hay en la iglesia, no van a volver nunca más. Qué triste, que el lugar donde tiene que haber paz, el lugar donde tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo, el lugar donde tenemos que dejar nuestros pesares, nuestras luchas, el lugar donde tenemos que reconocernos pecadores y decirle a Dios, transfórmame, Señor. Sabes que soy una persona mal hablada. Sabes que de mi boca sale cosas feas. Pero yo me he criado así, Señor. Y hay algo adentro que es más fuerte que yo, Señor. No puedo, cámbiame, Padre. Te lo suplico. Para eso es venir a la iglesia, para estar a cuenta con Dios, para recibir la paz que este mundo nos da a través de la presencia de Jesucristo, para orar los unos por los otros, orar los unos por los otros, no pelear los unos con los otros, no pensando quién es el más importante o el que tiene el mayor cargo o el que más influenciable es. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba adelante y atrás los discípulos iban discutiendo quién era el mayor? ¿Le gustó eso a Jesús? ¿Sí o no? ¿Seguro que no le gustó a Jesús? No. Y si a Jesús no le gustó, ¿por qué en el nombre de Jesús hay iglesias que viven así? Compitiendo quién es el que manda más. El Espíritu de Dios tiene que guiar nuestras vidas. Tenemos que vivir en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, vamos a vivir en la carne. Y el fruto de la carne, Gálatas capítulo 5, dice que es rencillas, violencia, pelea, desavenencias, roces, contiendas, envidias, celos, controversias, disensiones, 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 disensio
competencia. ¿Características de quién son esas? ¿De Cristo o de Satanás? Concluyo el sermón con la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Todo el sermón he citado la Biblia, pero sin que la leamos porque ustedes conocen. Pero esto sí lo vamos a leer. Este verso lo vamos a leer. La segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. ¿Lo tiene? Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Probaos a vosotros qué mismo. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 3 conceptos paulinos aquí para que quede con nosotros. El primero, examinaos a vosotros mismos. ¿Dice así tu Biblia? Examinaos. ¿Cómo dice tu Biblia? Examínense. ¿Cómo más dice? Probaos. Bien. La palabra griega es analícense, reflexionen. Lo más correcto al original es examinar. Examínense ustedes a ustedes mismos. Cuanto más, escuche bien esto, cuanto más yo me examine a mí mismo, menos voy a criticar a mi hermano. ¿Se escuchó bien eso? Cuanto más yo me examine a mí mismo, menos voy a criticar a mi hermano. Porque si yo me examino a mí mismo, me voy a dar cuenta cuántas cosas tengo que dejar en manos de Dios para que cambie mi vida. Cuanto más me examine a mí mismo, menos voy a criticar a mis hermanos. ¿Agarraron la frase o no? Vamos a repetirla 3 veces. Una para Dios el Padre, otra para Jesucristo y otra para el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo lo digo primero y ustedes lo repiten. La manito derecha, liberen su mano derecha, por favor. Su mano derecha. Esta va a ir al corazón, porque es lo que Dios pide. Y vamos a decir así: cuanto más examine mi vida, menos voy a criticar y señale a alguien. A mis hermanos. ¿Ah? Vamos a hacerlo por segunda vez ahora para Jesucristo. Estamos tomando un compromiso, hermanos, ante la presencia de Dios y estos testigos. Un compromiso para exhortarnos los unos a los otros. Cuando el pastor quiera criticar a alguien, dígale: pastor, ¿se está examinando? ¿Cómo va su examen? Vamos ahora para Jesús. Cuanto más me examine a mí mismo, menos voy a criticar a otros. Y señale a alguien. ¿A quién va a criticar menos esta vez?
No lo diga. Ahora para el Espíritu Santo. Cuanto más me examine a mí mismo, menos voy a criticar a los otros. San Pablo lo dice, no yo. Examinaos a vosotros mismos. ¿Se entiende? No lo está diciendo el pastor, lo dice la palabra. Y si Dios lo dice, ¿Dios se equivoca? Claro que no, ¿no? Y luego dice, y en esa evaluación, ahora analícense si están en la fe. Hermanos que están conectados por internet, ahí donde estás, analízate si estás en la fe. Y aquí no está hablando de la fe del creer, sino está hablando de la fe en lo que crees. O sea, la fe adventista, la fe de la Biblia, la fe de los 10 mandamientos, la fe de las profecías de los 2300, la fe de los 144,000, la fe del Cristo intercediendo en el santuario celestial, la fe en el gran Armagedón, la fe en el juicio investigador que se inició en 1844, la fe en Cristo en el santuario celestial que terminará su ministerio y vendrá a buscarnos para juzgar a los vivos y a los muertos, la fe de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo tienes que contaminar con nada, la fe de que tienes que congregarte y adorar a Dios en un lugar junto a tus hermanos. Eso es la fe. Por eso San Pablo le dice, examinaos ahora también si están en la fe. Y volvemos a Caín y Abel. Ahora ustedes evalúen. ¿Abel estaba en la fe? ¿Sí o no? ¿Caín estaba en la fe? Pregunto, ¿Abel hizo el sacrificio para Dios? ¿Sí o no? ¿Caín hizo el sacrificio para Dios? ¿Sí o no? ¿Caín hizo la ofrenda, el sacrificio para Dios? ¿Hizo la ofrenda para Dios? ¿Sí o no? Es un sí o un no. No argumenten. La respuesta es muy simple. Caín, la ofrenda que trajo de las frutas y verduras, todo eso y lo puso en el altar, ¿era para Dios? ¿A quién estaba ofrendando eso Caín? No, él nunca pensó en el diablo. Él vino y adoró a Dios como él quería, no como Dios pedía. Pero él vino a adorar a Dios, le trajo esa ofrenda a Dios, porque la Biblia dice que fue desagradable para Dios. ¿No dice eso la Biblia? Tanto Caín como Abel trajeron su ofrenda a Dios. Solamente que Abel trajo su ofrenda y adoró a Dios como Dios ¿qué? Pedía. Y Caín trajo su ofrenda y adoró a Dios como Caín ¿qué? Quería. ¿Se encuentra la diferencia ahora? Los dos estaban adorando a Dios. Solo que uno adoraba a Dios como Dios pedía y el otro estaba adorando a Dios como él quería y no como Dios pedía. Y ese es el resumen de este sermón. A los que nos están escuchando y viendo. Y a ustedes aquí, hermanos y hermanas. ¿Cómo estás adorando a Dios? Podemos estar en la iglesia y podemos estar perdidos dentro de la iglesia. Porque estamos adorando a Dios como queremos y no como debemos. Y la adoración ya está escrita. No hay que crear nada nuevo, ya está todo aquí. Solo hay que obedecer. Por eso San Pablo dice, al examinar su vida, sus obras, sus pensamientos, sus palabras, su caminar, al examinarse a ustedes mismos, también examinen si están en la fe como deben estar.
y no como quieren estar. No como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Abel se negó a sí mismo, tomó su cruz y adoró a Dios como Dios pedía. Caín no se negó a sí mismo, terminó haciendo lo que él quería en el nombre de Dios. Que ninguno de nosotros terminemos haciendo nuestra voluntad para adorar a Dios en el nombre de Dios, sino que vivamos cada día sabiendo que debemos adorar a Dios. ¿De qué manera? Como Él quiere, como Él pide, haciendo su voluntad. Me despido con la bendición paulina, deseando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas y sus seres amados. Amén. Gracias, pastor. Hermoso mensaje de esta mañana. Vamos a terminar cantando el himno anunciado Pizarra, el 511. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu santa palabra y también de los testimonios
que allí están escritos, Señor. Queremos entregar nuestras vidas a ti en esta mañana. Perdona nuestros pecados. Perdona también si te adoramos a nuestra manera y no como tú pides. Que a partir de hoy nuestras vidas cambien. Que a partir de hoy tu Santo Espíritu gobierne nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Todo, Señor, para que podamos ser llamados hijos tuyos y de esa manera ser cartas abiertas al mundo. Señor, que tu paz, tu bendición, tu protección, tu perdón y la luz de tu santa palabra, la Biblia, estén sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.